Nivel 2. Descubriendo la madurez espiritual. Sesión 2. Cómo percibir la palabra parte 2 y el hábito del tiempo devocional. Continuando con la enseñanza anterior respecto a cómo memorizar la palabra de Dios, recordemos que se graba en la mente lo que es importante, tal como lo confirma el Espíritu Santo en Salmo 119:72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¿Qué tan importante debe ser la palabra de Dios en nuestra vida? David valoraba tanto la palabra de Dios que para él era mejor la palabra de Dios que millares de piezas de oro y plata. De acuerdo con lo que nos revela la Escritura, esos millares de piezas de oro y plata que están cuantificados allí en el libro de Crónicas y de los Reyes, a los cuales David como rey de su país tenía acceso, ascenderían el día de hoy a más de 100,000 millones de dólares. Así de importante era la palabra de Dios para David. La verdad es que si nos interesa más el dinero que la palabra de Dios, entonces no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, porque David era un varón conforme al corazón de Dios, por eso, porque para él la palabra de Dios era más valiosa que todo el dinero del mundo. Por eso debemos transformar nuestro corazón conforme al corazón de Cristo, de manera que la palabra de Dios tome la más grande importancia y prioridad en nuestra vida. Hay testimonios de personas que, a pesar de que no sabían o no podían leer, leyeron toda la Biblia de principio a fin y varias veces cada año. ¿Cómo es esto posible si no sabían leer? Bueno, les cuento, testigos presenciales cuentan la historia de una anciana que tuvo su encuentro con Jesús a los 70 años en Chilpancingo, Guerrero, que no sabía leer y no tenía la capacidad para aprender, pero dijo: si Dios nos dejó un libro, entonces debe ser el más importante de todos los libros que existen y todos debemos conocerlo. Entonces pedía a sus nietos que le leyeran la Biblia durante 1 hora a cambio de unas monedas, y así continuó por muchos años, oyéndola varias veces de principio a fin cada año, y llegó a saber muchos versículos de memoria. Cuentan también de un siervo de Dios en las montañas, en Chiapas, ciego, que hizo algo similar para poder leer la Biblia y predicaba con mucho poder y conocía muchos textos bíblicos de memoria. No hay ningún pretexto para no leer la Biblia ni para no memorizarla. Muchos dicen: es que a mí no se me da la memorización. Eso es una gran mentira. Todos los seres humanos memorizamos grandes cantidades de información, pero obviamente de lo que más nos interesa. El asunto aquí en verdad es: ¿qué es lo que más valoramos en nuestra vida? Si de verdad queremos tener éxito en la vida en todos los aspectos, debemos hacer de la palabra de Dios el centro de nuestra vida, como dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en Josué 1:8 está todo el proceso de la mano que hemos estado estudiando. El dedo meñique es oír, el dedo anular es leer. Oír y leer están implícitos en la frase: nunca se apartará de tu boca. Estás oyendo y leyendo porque estás leyendo en voz alta. El dedo medio es estudiar. Eso está implícito cuando dice: de día y de noche meditarás. El dedo índice es memorizar y el pulgar es escribir. Eso está implícito en para que guardes. La palabra guardar en la Biblia no significa poner en práctica, como algunos la malinterpretan. Guardar es el vocablo hebreo shamar, que significa perseverar, atesorar, conservar, memorizar. Entonces, la Biblia debe ser lo más importante en nuestra vida, de modo que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para leerla todos los días
y para memorizarla. Debido a que memorizar la palabra de Dios es uno de los ejercicios espirituales más valiosos, es muy importante entonces empezar a memorizar las Escrituras, y por eso presentamos el siguiente curso de memorización de la Biblia. Los siguientes versículos sugieren un balance en la memorización de las Escrituras. Los versículos seleccionados son claves para entender los fundamentos de la vida cristiana y el crecimiento cristiano. No se sienta atado a esta lista. Es solo un recurso para guiarle a un mejor entendimiento de la importancia de memorizar versículos claves. Comience con los versículos del Nuevo Testamento, en los cuales el Espíritu Santo nos enseña acerca de cómo vivir la vida nueva en Cristo. Continúe con los textos bíblicos acerca de cómo comunicar nuestra fe con los que nos rodean para compartir a Cristo con los demás. Entonces, memorice las Escrituras en las cuales Jesús nos muestra lo que es un verdadero discípulo de Él. Después, memorice los textos bíblicos que el Espíritu Santo revela sobre el plan de Dios para nuestras vidas, de ser semejantes a Cristo. Termine esta fase de memorizar versículos clave aprendiendo lo que hemos recibido como herencia de parte de Dios. Esta lista solo debería ser el inicio. Continúe con los versículos de los módulos enseñando a Jesucristo y procure memorizar la doctrina de Cristo en Mateo 5, 6 y 7. Luego seguir con toda la carta de Gálatas que enseña acerca de la libertad que tenemos en Cristo y continuar guiado por el Espíritu Santo hasta memorizar todo el Nuevo Testamento en el transcurso de la vida. Pasemos ahora a examinar cómo meditar en la palabra de Dios, tal como lo revela el Espíritu Santo en Salmos 1, versículos 2 y 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Meditar es enfocar el pensamiento acerca de un versículo de la Biblia para descubrir cómo puede aplicarse a nuestra vida. ¿Por qué meditar en la Biblia? Debemos meditar en las Sagradas Escrituras por 3 razones. Primera razón, porque es la clave para llegar a parecerse a Cristo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda, porque es la clave para la oración contestada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y tercera razón, porque es la clave para una vida de éxito. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Veamos ahora 6 maneras de meditar la Biblia. Visualice. Visualice la escena en su mente.
Pronuncie. Diga un versículo en voz alta. Enfatice una palabra diferente cada vez. Parafrasee. Reescribe el verso en sus propias palabras. Ore. Convierta el verso en una oración y órelo. Personalice. Reemplace los pronombres o las personas del verso con su nombre. Sondee. Hágase las siguientes 9 preguntas y conteste las que tengan respuesta. ¿Pecado para confesar? ¿Promesa para apropiar? ¿Actitud para cambiar? ¿Mandato para obedecer? ¿Ejemplo para seguir? ¿Oración para orar? ¿Error para evitar? ¿Verdad para creer? ¿Algo para hacer por agradecer a Dios? ¿Cómo meditar en la palabra de Dios en la práctica? Hay varios métodos para meditar en la palabra de Dios y los más sencillos y prácticos son el que se conoce como el método por pasaje y el método por versículo. El primer método es para un pasaje, para una historia, y el otro es para un solo versículo. Y son un poco similares. Analicemos el primer método y usemos como ejemplo el pasaje del Evangelio de Mateo 8, del 1 al 3, que dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este método por pasaje consiste en 6 pasos prácticos. El primero es visualizar. Visualice la escena en su mente. Imagine la escena de cómo pudo haber sucedido. El segundo paso es pronunciar. Lea todo el pasaje enfatizando una frase diferente cada vez. Por ejemplo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Va la segunda repetición. En esta segunda repetición enfatizo la siguiente frase: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y continúa hasta el final. La tercera vez enfatizo la frase que sigue: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres. Puedo usar los signos de puntuación para dividir las frases, ¿verdad? La cuarta vez enfatizaríamos: y se postró ante él diciendo. La que sigue: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y así, es un pasaje. Y así hasta terminar el pasaje. El tercer paso es parafrasear. Esto es reescribir el pasaje con las propias palabras. Tomas lo que ya leíste, repetiste y lo cuentas como una historia, como si fueras un reportero. El cuarto paso es orar, convertir ese pasaje en una oración de acción de gracias o de petición o de intercesión, dándole gracias a Dios porque antes éramos leprosos y ahora Él nos limpió, o pidiéndole a Dios que quite la lepra de nuestro corazón o que libere a algún amigo que está en las drogas y que está infectado por la lepra del pecado, etcétera, ¿no? O por algún enfermo, etcétera. El quinto paso es personalizar. Esto es poner nuestro nombre allí, ¿no? Entonces lo escribo otra vez y en mi caso sería: vino a Jesús Alberto el leproso e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Yo me incluyo dentro del pasaje. El sexto paso consiste en contestar preguntas, las que tengan respuesta. Todo esto está en su material. Y las preguntas es: ¿hay algún pecado para confesar? Puede ser un pecado oculto o visible. ¿Hay una promesa para apropiarse en este pasaje? La promesa es que Jesús sana nuestras enfermedades y hasta las incurables. ¿Hay una actitud para cambiar en mi vida? Puede ser la actitud de soberbia, de altivez.
¿Hay algún mandato para obedecer? Jesús le dijo, sé limpio, le dio la orden. ¿Hay alguna oración para realizar? La oración que el leproso hizo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Algún error para evitar? ¿Alguna verdad para apropiar? ¿Algo para creer? ¿Algo para hacer por agradecer a Dios? Sigue estos pasos y contesta estas preguntas y va a ver cómo su meditación toma un giro diferente y ya está meditando en la palabra de Dios. El segundo método es para versículos individuales y se conoce como el método polar. Polar es un acróstico. Polar, P, parafrasear, O, orar, L, leer, A, adaptar, R, repetir. Este método contiene 4 acciones del método anterior, pero es para un solo versículo. Parafrasear, escribirlo con tus propias palabras. Orar, convertir el texto en una oración. La A es adaptar, que es personalizarlo, incluir tu nombre allí. La R es repetir, que es repetir enfatizando, pero aquí ya no es frase por frase, sino aquí es palabra por palabra. Y agrega el leer, leer en tu mente, en silencio, por lo menos 10 veces el texto de manera pausada y clara. Y de esa manera estás meditando. Ahora vamos a la última parte. Ya vimos oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Ahora vamos a ver cómo aplicar la palabra. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tenemos que poner atención al énfasis de Jesús, que está en el hacer, más que en el creer o saber. Aunque Martín Lutero hizo muy bien a la iglesia, desafortunadamente, al mismo tiempo, por omisión, le hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque enfatizó demasiado el creer y la salvación por gracia, que la gente cree que no tiene que hacer nada. Hoy muchos dicen, yo no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Y eso es verdad, pero a medias, porque Cristo ya hizo todo para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra entrada al cielo. Él ya lo hizo todo, ya nos abrió la puerta. Pero eso tiene que ver con el espíritu. Sin embargo, en lo que respecta al alma y al cuerpo, a nosotros nos toca hacer, a nosotros nos toca hacer las obras. Que quede claro, la salvación es por gracia, pero el camino de la fe, el camino en Cristo, es a través de nuestras obras. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ejercítate para la vida cristiana. Entonces tenemos que hacer, sí, en verdad hemos creído. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también dijo que aquel que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, no cayó porque estaba firmemente edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, aunque entienda, aunque descifre, aunque enseñe, aunque predique, aunque explique, porque hay muchos que enseñan y predican la palabra de Dios, pero no lo hacen. Por eso, aquel que oye y no la hace, aunque haga todo lo demás, le comparará a Jesús a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, la casa cayó y fue grande su ruina. Por eso, Efesios 2, del 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, pero luego dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después el Espíritu dice,
quiero que los que creen se ocupen en buenas obras. Entonces, si yo soy salvo por gracia, no por obras. Pero el propósito por el cual soy salvo es para hacer buenas obras. Entonces, no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras, para hacer buenas obras, para hacer cosas. Pero si yo digo que soy salvo y no hago buenas obras, entonces algo anda mal. O no soy salvo o no he entendido el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Santiago dijo: ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Pero no nos confundamos. Si alguien nada más hace obras y obras y obras, no ha creído en la gracia de Cristo. Sus obras son obras muertas, porque no es salvo. Pero si alguien es salvo, la consecuencia natural, la evidencia natural de que eso es hacer buenas obras. Resumiendo, es imposible que una persona sea salva por hacer buenas obras, pero es imposible que una persona salva no haga buenas obras, porque eso es el resultado, la evidencia de haber sido salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Analicemos a continuación cómo aplicar la Escritura. En este puente, de un lado está el entonces, lo que sucedía hace más de 2000 años. Luego en medio están los principios eternos. Y al otro lado del puente está el ahora. Y tenemos que cruzar ese puente. Tomemos como ejemplo cuando Abraham ofreció a su hijo en sacrificio y estuvo a punto de matarlo porque Dios se lo había mandado. El sacrificio de Isaac que sucedió hace miles de años. ¿Cómo lo aplicamos ahora? En ese pasaje hay principios eternos. Esto se puede aplicar a través de 3 principios. Primero, la interpretación de lo que sucedió en ese entonces. Segundo, la implicación de lo que sucedió hace miles de años, pero que sigue vigente el día de hoy. Y tercero, la personalización, cómo aplico lo que Abraham hizo con su hijo a través de los principios eternos el día de hoy. Si lo interpreto, significa que Dios le pidió a Abraham que le diera lo que más amaba para demostrarle que Dios era el primer lugar en su vida. Ese es el principio eterno. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Tengo que entregarle a Dios todo lo que amo para hacer a Dios el primer lugar en mi vida? Para conseguir aplicar la palabra hay 4 consejos al respecto. Pregunte, ¿qué significó para los primeros oyentes? Pregunte, ¿cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? Pregunte, ¿dónde o cómo podría practicar este principio? Escriba una oración que describa un proyecto o acción que llevará a cabo para poner en práctica esta verdad. Al escribir la oración que describa el proyecto o acción que llevará a cabo, tenga siempre en cuenta que la mayoría de las aplicaciones enfocará en una de 3 relaciones. La acción puede ser respecto a mi relación con Dios, o puede tratarse de mi relación conmigo mismo. Y muchas veces tiene que ver con mi relación con otras personas. Entonces debemos conocer y aplicar las 4 buenas marcas de un buen proyecto para aplicar verdades. Primera marca de un buen proyecto es que es personal. Es algo que se aplica a usted y no que le anda aplicando a otros. Es algo que se impone a usted y no le impone a otros. Es algo que vigila en usted y no que vigile en otros. Es algo que necesita usted y no lo que necesitan otros. Es algo que debe cambiar usted, no lo que deben cambiar otros. Es muy importante tener esto en cuenta porque a menudo algunos padres o esposos utilizan estas verdades para aplicarlas en sus hijos o cónyuges. Jesús enseñó en la regla de oro que debemos ser el ejemplo de lo que queremos que otros sean. Es decir, si queremos cambiar a otros, primero debemos cambiar nosotros y servirles de ejemplo. La segunda marca es que es práctico. Es algo que sí se puede hacer, porque a veces hay aplicaciones que no se pueden hacer, como quienes quieren aplicar verdades bíblicas en el río Jordán, o en la cima de un monte, o en un desierto, y eso no es nada práctico, porque no todos tienen acceso a esos lugares.
tenemos que ubicarnos en nuestra realidad y que las acciones que vamos a realizar sean prácticas. La tercera marca de un buen proyecto de aplicación es que es posible. Significa que es algo que usted puede hacer. Si alguien se propone, a partir de hoy voy a leer la Biblia 4 horas al día, es un muy notable proyecto de aplicación. Pero si tiene niños, un empleo de 8 horas y otras responsabilidades, lo más seguro es que no le va a ser posible lograrlo. Jesús nos enseñó que tenemos que empezar de lo poco a lo mucho. Él dijo que quien es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Sí se podrá lograr esa meta de 4 horas diarias, pero se tendrá que empezar con media hora y luego aumentar a 1 hora y luego a 2 horas y así paulatinamente. Igual funciona con la oración y el ayuno. Tenemos que iniciar con metas posibles y a partir de ahí aumentar. Y la cuarta marca es que es probable. Eso significa que se puede demostrar que se alcanzó la meta o que se está llevando a cabo. Esto solo se puede lograr llevando un registro escrito del seguimiento, desarrollo y avance del proyecto para aplicar verdades. Por ejemplo, un excelente proyecto para aplicar las verdades de esta enseñanza es empezar por dedicar 15 minutos diarios para el tiempo devocional, que después aumentará a 30 minutos, luego a 1 hora, y así seguir creciendo. Ese tiempo devocional diario se puede registrar en un diario, y de esa manera hacemos que el proyecto, que es personal, práctico y posible, sea probable. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Utilice el siguiente modelo para empezar desde hoy un tiempo diario a solas con Dios. Si leemos la Biblia, vamos a descubrir que una de las primeras cosas que Dios quiere que tengamos con Él es un tiempo aparte, a solas con Dios, dedicado a Dios como lo hacía Jesús. Entonces, aplicándolo aquí, este es un diario de domingo a sábado y tiene 5 pasos que vamos a ver más adelante a detalle. Puede usar este formato o usar un cuaderno y debe contener semana del día tal al día tal, del mes tal, del año tal. ¿Qué libros y capítulos leíste y qué versículo decidiste de memorizar ahí? ¿O cuál fue el que te llamó la atención? Y algunas peticiones de oración. En este formato o diario escribiremos lo que leímos, lo que transcribimos, lo que memorizamos, lo que oramos, en resumen. Primero será muy poco, pero a medida que somos fieles con lo muy poco, iremos creciendo a lo más. En la próxima sección de la enseñanza profundizaremos respecto a este. Pasemos ahora al segundo hábito, que significa llevar la cruz y que debemos ejercitar para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. El hábito del tiempo devocional, un tiempo diario con Dios. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cómo tener un tiempo devocional? Definición. Es un tiempo diario que aparto para estar con Dios, para poder llegar a conocerle mejor a través de la oración y la Biblia. La importancia de este tiempo. Su tiempo a solas con Dios debe ser la prioridad principal en su horario del día por 5 razones. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús murió para hacer posible el tener una relación con Dios.
Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Por eso murió Jesús en la cruz, para restaurar lo que había perdido Adán, para que esa comunión, ese compañerismo, esa amistad, esa intimidad que tenía Adán con Dios, ahora la podamos nosotros tener directa y personalmente con Dios, que podamos volver a ser amigos de Dios, que podamos convivir con Dios, vivir en su presencia las 24 horas del día, los 365 días del año, para que podamos conocer al Padre, pues esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Y esto solo se puede conseguir con el tiempo devocional, pasando un tiempo dedicado y exclusivo para hablar con Dios por medio de la oración y para escucharle por medio de las Sagradas Escrituras. Un tiempo personal con Dios era la fuente del poder de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Toda persona que ha sido efectiva al servicio para Dios ha desarrollado este hábito. Abraham, Moisés, David, Daniel, Pedro, Pablo, etc. No se puede ser un cristiano saludable sin esto. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras, más que la comida diaria. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿De qué manera el tiempo a solas con Dios nos da poder espiritual? Jesús a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar. ¿De dónde tenía Jesús tanto poder? ¿De dónde tenía Jesús tanta fuerza? Si usted lee cuidadosamente los evangelios, descubrirá que Jesús nunca oró por ningún enfermo, ni en ninguna circunstancia adversa. Cuando los enfermos se le presentaban, él simplemente los sanaba, o les ordenaba ser sanos, o reprendía la enfermedad, o los tocaba y eran sanos. De igual manera Pedro y Pablo y los discípulos de Cristo. Ellos sabían este secreto, por eso se revestían del poder de Dios a través de tener un tiempo a solas con Dios, y luego, cuando salían a la vida, enfrentaban todas las cosas y las resolvían, y no oraban por los enfermos como la inmensa mayoría de los pastores, líderes y cristianos hace ahora, sino que sanaban a los enfermos y se manifestaba el poder de Dios. La verdad es que quien ha aprendido a estar de rodillas delante de Dios, va a estar de pie delante de los hombres. Quien no ha aprendido a estar de rodillas ante Dios, va a ser arrodillado ante los hombres. Quien ha aprendido a tener un tiempo con Dios a solas en oración, cuando venga la dificultad o la necesidad, va a actuar y lo va a resolver el problema. Pero aquel que no ha estado a solas con el Señor, cuando la necesidad o la dificultad vengan, lo único que va a poder hacer es orar. Por eso es que muchos ante la necesidad lo único que hacen es orar, porque no pueden hacer nada más. Por eso es que muchos, eso es lo que les pasa, porque en vez de solucionarlo y actuar, como no han orado, se ven imposibilitados. Así como el ejercicio corporal practicado con disciplina diariamente aumenta gradualmente las fuerzas y la resistencia física, del mismo modo el tiempo a solas con Dios aumenta también en nosotros el poder espiritual de Dios. De ahí la importancia de seguir el ejemplo de Jesús en este aspecto. Veamos ahora el propósito del tiempo devocional. El primer propósito del tiempo devocional es dar,
entregar devoción a Dios. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Dios desea nuestra devoción. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Dios desea nuestra devoción. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si los está buscando es porque no están a la vista, porque no es fácil hallarlos. Uno no busca lo que tiene, uno busca lo que no tiene. Entonces tenemos que ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Dios merece toda nuestra devoción. Dios merece nuestra devoción. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Toda la creación, ángeles, querubines, serafines y seres vivientes están día y noche adorando a Dios sin cesar. Cuando se estudia Apocalipsis se descubre que hay 7 dimensiones diferentes. Nosotros nada más conocemos 4, pero hay 7 dimensiones distintas en el reino espiritual. Y en una de esas dimensiones los millones y millones de ángeles y los seres vivientes y los 24 ancianos, lo único que hacen es contemplar la gloria de Dios. En otra dimensión lo adoran y están continuamente proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, todo el día y toda la noche. Esa es la única virtud de Dios, la santidad, la que se repite 3 veces, la que se magnifica. Por eso tenemos que ser santos como Él es santo. Y una de las formas de crecer en madurez y en santidad es a través de ese tiempo devocional. El segundo propósito es recibir dirección de Dios. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Dos cosas para hacer en este tiempo. Considere su camino. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Dedique su día a Dios. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. El tercer propósito del tiempo devocional es obtener deleite y gozo de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Mientras mejor llegue a conocer a Cristo, mayor será su amor para el Señor. El objetivo de su devocional no es estudiar acerca de Cristo, sino pasar tiempo con Él. El cuarto propósito es
crecer a la imagen de Cristo Jesús. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿De qué manera el tiempo a solas con Dios debe cambiar y modelar nuestra vida? El tiempo a solas con Dios es para conocer mejor a Jesús. A medida que lo conocemos, Dios en su gran poder nos dará lo que necesitamos para llevar una vida verdaderamente piadosa. Pues Dios ha prometido salvarnos y darnos de su propio carácter. Entonces, aquí es donde vamos siendo transformados a la imagen de Jesús a medida que invertimos tiempo a solas con Dios. Hay un refrán popular muy cierto que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, y eso es muy cierto. Los fariseos, cuando arrestaron a los discípulos, reconocían que habían estado con Jesús porque se parecían a Jesús, hablaban como Jesús y se comportaban como Él. La verdad es que uno se vuelve como aquel o aquellos con quienes pasa más tiempo. Como dice la Escritura: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pasemos más tiempo con Jesús cada día, no solo en un lugar aparte, a solas con Dios, sino que las 24 horas estemos en comunión con Jesús, platicando con Él, conviviendo con Él, pensando en Él, y de esa manera nos iremos haciendo cada vez más semejantes a Él, y es de ese modo que el tiempo a solas con Dios cambia y modela nuestra vida, transformándola a la imagen de Jesús. Analicemos ahora, para empezar a ponerlo en práctica o seguir haciéndolo o hacerlo mejor. ¿Cómo empezar un tiempo devocional? Antes que nada, escoja un tiempo específico. El mejor tiempo para Dios es por la mañana. Convenzámonos a nosotros mismos de las 5 razones para considerar el tiempo devocional en la mañana. El ejemplo de grandes figuras en la Biblia: Abraham, Jacob, Moisés, David, Daniel, etc. Es lógico empezar el día así. En un concierto se afinan los instrumentos antes, no después. Demuestra que el reunirme con Dios es la primera prioridad en mi vida. Cuando lo hago, le estoy dando a Dios la primera parte del día. Generalmente estamos más descansados, nuestra mente está alerta y quizás es uno de los momentos más tranquilos del día. ¿Qué tiempo le convendría mejor? Escriba su tiempo. ¿Cuánto tiempo debe durar el devocional? Comience con 15 minutos, luego será más. No mire el reloj durante su devocional. Haga énfasis en la calidad de su tiempo. Escoja un lugar específico. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Un factor importante. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Reúna los recursos que necesita: el Nuevo Testamento, un lápiz o pluma para subrayar, escribir lo que Dios le diga y para su lista de oración.
Si es posible, hojas sueltas o un cuaderno. Comience con las actitudes correctas. Reverencia. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Expectación. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Obediencia. Sí por adelantado. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Siga un plan sencillo. Alabe. 2 minutos. Comience dando gracias a Dios, bendiciéndolo, alabándolo, exaltándolo. Lea. 3 minutos. Comience con el plan para leer todo el Nuevo Testamento u otro plan. Abra su Biblia donde se quedó y empiece a leer. Subraye lo que Dios le muestra y escriba lo que Dios le hable. Escriba. 3 minutos. Empiece a escribir la Biblia. Inicie con Mateo. Escriba de corrido, sin los versículos ni comentarios. Memorice. 3 minutos. Escoja un versículo del curso de memorización y aplique las acciones escudo. Tal vez le tome 3 días completarlo. Pida. 2 minutos. Haga peticiones de su lista de oración. Si no tiene una lista, empiécela hoy. Añada en su lista lo que Dios ponga en su mente y corazón. Interceda. 2 minutos. Pida por la salvación de los que no conocen a Cristo, las autoridades y el mundo.